El polvo bajo el albergue abandonado llevaba meses, quizá años, sin removerse, pero algo se movía allí dentro. Daniel Thompson podía oírlo, un sonido suave y desesperado, el tipo de sonido que hiela la sangre de cualquiera que haya pasado décadas en la sabana africana. Tenía 63 años, le dolían las rodillas cada mañana y sus manos llevaban las cicatrices de una vida que había intentado dejar atrás. Pero cuando la estación de guardabosques recibió la llamada sobre posibles supervivientes cerca del antiguo Mara Ridge Lodge, algo se le encogió en el pecho. Sabía que albergue lo conocía demasiado bien. Cuando Daniel se agachó sobre la podrida terraza de madera y extendió su mano enguantada hacia el hueco debajo de los cimientos de hormigón, esperaba sentir miedo, pero lo que no esperaba era sentir rabia. Dos pares de garras, increíblemente pequeñas pero afiladas como espinas, desgarraron el grueso cuero de su guante en segundos. El sonido que siguió no fue el maullido de cachorros indefensos, sino un rugido en miniatura, puro odio comprimido en cuerpos no más grandes que gatos domésticos. Esas diminutas patas no pedían ayuda, sino que declaraban la guerra a la única criatura que podía salvarlos. Si estás viendo esta historia y sientes el peso de este momento imposible, por favor, considera suscribirte a Wild Heart Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más relatos reales de los extraordinarios vínculos que existen en el reino animal. Tu apoyo fortalece nuestra comunidad dedicada a celebrar estas conexiones que nos recuerdan lo que realmente importa. Únete a nosotros para difundir estas historias que necesitan ser contadas. Daniel no retiró la mano. Había aprendido en los 7 años desde que dejó de ser el hombre que una vez fue, que a veces la salvación requiere quedarse exactamente donde más duele. Así que se quedó allí tumbado, con la mejilla apoyada contra la madera que olía a podredumbre y abandono, con el brazo derecho extendido en la oscuridad, mientras dos cachorros de león huérfanos hacían todo lo que estaba en su pequeño poder para destruirlo. El Mara Ridge Lodge se había construido en la década de 1980, cuando el turismo de caza no solo era legal, sino que se celebraba. Daniel conocía cada centímetro del lugar porque lo había utilizado como base de operaciones durante 12 años. Los hombres que cruzaban esas puertas pagaban cantidades extraordinarias de dinero por lo que llamaban aventura, y Daniel había sido excepcional a la hora de dársela. Conocía los corredores de animales, los abrevaderos, los territorios de cada manada. En un radio de 100 kilómetros había sido, en el lenguaje de ese mundo, uno de los mejores. El lodge llevaba cerrado 8 años, desde que Kenia endureció las restricciones y el propietario huyó de los cargos de fraude en Nairobi. Ahora se erigía como un monumento a una época diferente, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de enredaderas y sus cimientos lentamente reclamados por la tierra roja del Mara. Daniel no había vuelto aquí en todo ese tiempo. No tenía motivos para regresar al lugar donde había sido alguien a quien ya no podía reconocer en el espejo. Pero 2 días antes, un pastor masái llamado Kimani había informado de que había oído llorar a unos cachorros cerca del antiguo albergue. No solo llorar, sino gritar. El tipo de gritos de angustia que significan que una madre ha muerto y sus hijos están muriendo solos. La estación de guardabosques había enviado a 3 personas a investigar, pero la llegada de varias personas había hecho que lo que fuera que hubiera allí se escondiera aún más. Cuando Daniel supo la ubicación, insistió en ir solo. Algo en ese lugar concreto le exigía que fuera él quien se enfrentara a ello. El trayecto le llevó 3 horas por carreteras que apenas merecían ese nombre. El albergue apareció entre las acacias como un fantasma, con sus paredes, antes blancas, ahora manchadas de marrón y verde, y el techo parcialmente derrumbado en el lado este. Daniel aparcó su Land Rover a 50 metros y se acercó a pie, moviéndose lentamente, haciéndose lo más pequeño y menos amenazante que un hombre de su tamaño podía ser. El silencio era extraño. El Mara nunca estaba realmente en silencio. Siempre había pájaros, insectos, los lejanos gritos de los animales que navegaban por sus territorios. Pero aquí no había nada, como si la tierra misma contuviera la respiración. Encontró a los cachorros siguiendo el olor, no el olor de la muerte, aunque eso vendría más tarde de una forma que lo destrozaría,
sino el olor del miedo, agudo y acre, mezclado con orina y algo más que le llevó un momento identificar. Veneno, el amargo químico tang de toxinas que los cazadores usaban para cebar los cadáveres, asegurándose de que los carroñeros murieran junto con sus presas. Se le revolvió el estómago. Conocía ese olor mejor de lo que quería admitir. El hueco debajo de la cabaña era estrecho, tal vez de 30 centímetros de alto, y se extendía hacia la oscuridad bajo la losa de hormigón que formaba los cimientos. Daniel se tumbó boca abajo, encendió la linterna y dirigió el haz de luz hacia el espacio. Dos pares de ojos le devolvieron la mirada, verdes, dorados y aterrorizados. Los cachorros estaban acurrucados en el rincón más alejado esquina más lejana, a unos 3 metros, con sus cuerpos tan pequeños y delgados que se le encogió el corazón. No podían tener más de 8 semanas, quizá menos. Pasó la primera hora tumbado allí, hablando en voz baja y constante, sin decir palabras que importaran, solo sonidos, el ritmo de un humano que no gritaba, no amenazaba, no traía la violencia que habían aprendido a esperar. Les habló del tiempo, del viaje hasta allí, de la familia de jabalíes que había visto cerca de la carretera principal, cualquier cosa para llenar el silencio con algo que su terror. En la segunda hora, empezó a empujar cosas hacia ellos, un cuenco metálico con agua que arrastraba lentamente por la tierra. Luego trozos de carne cruda de impala de su nevera, cortados en tiras lo suficientemente pequeñas para los dientes de leche. Los cachorros no se movieron hacia nada de eso, solo miraban, con sus pequeños cuerpos apretados y las orejas pegadas a la cabeza. En la tercera hora, estaba gritando y tenía la espalda entumecida. El sol estaba ahora directamente sobre su cabeza, convirtiendo la cubierta en un horno, pero no podía arriesgarse a moverse. Cualquier movimiento brusco podría romper el frágil hilo que se estaba construyendo en esa oscuridad. Así que se quedó con el brazo extendido y la mano abierta e inmóvil, mientras el sudor empapaba su camisa y las moscas se posaban en su cara. Fue la cachorra más pequeña la que se movió primero, una hembra, según supo más tarde, aunque en ese momento solo vio un destello de pelaje dorado y sintió un dolor repentino y agudo cuando las garras encontraron la piel expuesta entre su guante y la manga. Ella no mordió, solo se aferró con todo su cuerpo rígido, como si se preparara para el golpe que sabía que vendría. Cuando no llegó, cuando Daniel permaneció absolutamente inmóvil, a pesar de la sangre que le corría por el antebrazo, algo cambió. El segundo cachorro, ligeramente más grande, se movió al lado de su hermana. Este sí mordió, hundiendo sus pequeños pero afilados dientes en el pulgar del guante de Daniel Guante. Pero Daniel no se echó atrás, dejó que lo sujetaran allí, dejó que comprobaran si este humano respondería con la violencia que les había arrebatado a su madre, su seguridad, todo lo que conocían. Después de 10 minutos que parecieron horas, la hembra soltó su presa, pero no se retiró, sino que se acercó más, con el olfato trabajando a toda máquina para procesar el aroma de esta extraña criatura que se negaba a actuar como se suponía que debían actuar los humanos. El macho la siguió con más cautela, con el cuerpo pegado al suelo. Daniel esperó hasta que ambos estuvieron al alcance de su brazo, alcance antes de cerrar lentamente, con movimientos tan graduales que eran casi invisibles, los dedos alrededor del cuenco de agua y empujarlo los últimos centímetros hacia ellos. La hembra lo olisqueó y luego lo miró, con los ojos haciendo una pregunta que destrozó algo en su pecho. ¿Puedo confiar en esto? ¿Es real o es solo otra trampa? Parpadeó lentamente, un gesto que había aprendido observando a los gatos toda su vida. En su lenguaje, significaba seguridad, significaba amistad. La cría mantuvo su mirada durante 3 largos latidos, luego bajó la cabeza y comenzó a beber. Su hermano se unió a ella momentos después, y el sonido de sus desesperados lametones llenó el espacio debajo de la cabaña con algo que podría haber sido esperanza. Pasaron otras 2 horas antes de que estuvieran dispuestos a salir. Para entonces, el sol comenzaba su descenso, pintando las acacias con tonos cobrizos y dorados. Daniel se había retirado para sentarse en los escalones de la cabaña, dándoles espacio,
dejándoles tomar la decisión. Cuando finalmente salieron, parpadeando ante la luz, pudo ver claramente de lo que les había costado la supervivencia. Eran diminutos, demasiado pequeños para su edad. Si su suposición era correcta, se les marcaban las costillas bajo el pelaje dorado. Sus patas parecían demasiado grandes para sus delgadas piernas, pero fueron sus ojos los que lo quebraron. No eran los ojos de cachorros, eran los ojos de criaturas que habían visto cómo se acababa su mundo y de alguna manera seguían respirando. Daniel metió lentamente la mano en su mochila y sacó más carne, colocándola en el suelo entre ellos. La hembra se acercó primero, como había hecho antes, pero esta vez no cogió la comida y se retiró, sino que comió allí mismo, a 1 metro de él, mientras su hermano daba vueltas para acercarse por el otro lado. Trabajaban juntos, se dio cuenta Daniel, cubriendo ángulos para asegurarse de que, si este humano atacaba, al menos uno de ellos pudiera escapar. La idea de lo que debían de haber presenciado para desarrollar esa estrategia le daba ganas de gritar. Cuando se hubieron comido todo lo que había traído, el cachorro macho se sentó y empezó a acicalar la cara de su hermana con su diminuta lengua, limpiándole las orejas. Era un gesto tan normal e inocente que Daniel tuvo que apartar la mirada, con un nudo en la garganta. Eran bebés. Deberían haber estado jugando bajo la atenta mirada de su madre, aprendiendo a saltar sobre su cola, revolcándose en la hierba bajo un cielo infinito. En cambio, estaban aquí solos, planeando rutas de escape de la criatura que intentaba salvarlos. A medida que la luz se desvanecía, Daniel tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos del manual de guardabosques. No podía dejarlos aquí esta noche. El albergue no era seguro, las hienas conocían este territorio y estos cachorros no estaban en condiciones de defenderse. Pero tampoco podía obligarlos a entrar en una jaula. No podía perseguirlos y demostrar que su miedo había estado justificado todo el tiempo. Así que hizo algo que probablemente se calificaría de loco. Se tumbó en la terraza, apoyó la cabeza en su mochila y cerró los ojos durante mucho tiempo. No pasó nada. Podía oírlos moverse en la oscuridad, pequeñas patas sobre la madera, el ocasional chirrido suave que hacen los cachorros cuando están nerviosos. Entonces, cuando la luna estaba alta y la temperatura había bajado hasta el punto de que su aliento se condensaba en el aire, sintió un peso apoyarse contra su costado. Primero un cachorro y luego el otro, presionando contra su calor porque tenían frío y miedo. Y él, a pesar de todo, estaba vivo y sólido. Y allí estaba Daniel. No se movió, apenas respiraba, solo yacía allí bajo las estrellas africanas, sintiendo los pequeños latidos contra sus costillas y dejando que las lágrimas corrieran silenciosamente por sus sienes hasta su cabello. Por la mañana, cuando el sol tiñó el cielo oriental de rosa y oro, Daniel se sentó lentamente. Los cachorros retrocedieron, pero esta vez no tan lejos, solo unos pocos metros, con el cuerpo tenso, pero sin huir. Con la luz creciente, pudo verlos claramente por primera vez, y fue entonces cuando su mundo se detuvo. La cachorra hembra tenía una marca detrás de la oreja izquierda, 3 manchas oscuras en un patrón que formaba un triángulo imperfecto. Daniel conocía esa marca. La había visto a través de la mira de un rifle 7 años atrás. La había visto desaparecer en la oscuridad después de un disparo que debería haber matado a su dueña. Sus manos comenzaron a temblar. El cachorro macho también tenía una marca, diferente pero igual de distintiva, un patrón de manchas en el hocico que formaba casi una estrella que se extendía desde la nariz a través del puente de su cara. Daniel había documentado ese mismo patrón en sus notas cuando rastreaba a una manada específica, cuando aprendía a identificar a los individuos para poder predecir sus movimientos para sus clientes. Estos no eran leones cualquiera, eran los hijos de Sara. La comprensión le golpeó como un golpe físico. Sara, la leona que lo había cambiado todo, la que le había mirado mientras sangraba por una herida que él le había infligido, le miró con ojos que no eran de animal, sino de alguna manera más que animales, y luego desapareció en una noche que debería haber sido su tumba. Había pasado 7 años buscando pruebas de que había sobrevivido. Había recorrido miles de kilómetros.
Hablado con todos los guardabosques e investigadores de la región, estudiado todos los informes sobre la composición de las manadas que pasaban por su escritorio. Nunca la había encontrado porque, mientras él buscaba, otra persona que utilizaba los mismos métodos que él había enseñado, las mismas tácticas que él había perfeccionado, había terminado lo que él había empezado y ahora sus hijos, que llevaban sus marcas únicas como firmas genéticas, estaban sentados frente a él, huérfanos por culpa del mundo que él había ayudado a crear, muriendo por culpa de las herramientas que él había puesto en circulación. Daniel extendió las manos temblorosas y, esta vez, cuando los tocó, no solo buscaba heridas, sino algo más, algo que necesitaba desesperadamente no encontrar. Sus dedos se movieron suavemente sobre sus pequeños cuerpos, revisando las extremidades, la columna vertebral, las costillas. La hembra se sometió al examen con una quietud inusual, como si supiera que era importante. El macho intentó retorcerse para escapar, pero carecía de la fuerza necesaria para oponer una resistencia real. Fue entonces cuando Daniel lo encontró, bajo el pelaje, bajo la superficie. Ambos cachorros estaban ardiendo, no por la fiebre, aunque también la tenían, sino por otra cosa. Su formación veterinaria, limitada pero práctica, entró en acción. Revisó sus encías, pálidas y ligeramente azuladas, su respiración, demasiado rápida y superficial. El olor de su aliento era químico y amargo. Envenenamiento secundario. La toxina que mató a su madre no solo la había matado, sino que había saturado su cuerpo, y cuando estos cachorros, desesperados y hambrientos, se quedaron con su cadáver e intentaron mamar de ella incluso cuando ya se estaba enfriando, ingirieron suficiente veneno como para matar a algo 2 veces más grande que ellos. Ya deberían estar muertos. La única razón por la que aún respiraban era su pura y obstinada voluntad de sobrevivir. Daniel sacó su teléfono satelital con manos que no podían mantenerse firmes. Quizás le quedaban horas, no días, tal vez menos. Cada minuto que pasaba era un minuto más en el que las toxinas destruían sus pequeños órganos desde dentro. Tenía que llevarlos a un veterinario. Necesitaba equipo y medicinas que no tenía. Necesitaba conocimientos más allá de su formación de campo. Pero el centro más cercano, con ese tipo de capacidad, estaba a 7 horas de distancia, y estos cachorros no podrían sobrevivir a un viaje de 7 horas en su estado, lo que significaba que Daniel tenía que hacer algo que había jurado no volver a hacer nunca más. Tenía que tomar decisiones de vida o muerte con información insuficiente, herramientas insuficientes y ningún plan de respaldo. Tenía que volver a convertirse en cazador, no de animales, sino del tiempo mismo. Mientras Daniel reunía cuidadosamente a los cachorros en una jaula de transporte acolchada con su propia chaqueta, encendió el Land Rover y comenzó a calcular rutas en su cabeza. Un pensamiento seguía dando vueltas en su mente. Había encontrado a los hijos de Sarah, después de 7 años buscándola, necesitando saber que había sobrevivido, deseando desesperadamente una prueba de que su decisión de parar y cambiar no había llegado demasiado tarde para al menos una vida. Finalmente había encontrado la respuesta. Ella había sobrevivido a su bala, había vivido, había encontrado una pareja, había dado a luz a estos 2 cachorros perfectos e imposibles, había hecho todo lo que una leona debía hacer, y, aun así, hombres como él la habían matado. Los cachorros emitían pequeños gemidos angustiados desde la jaula mientras el vehículo rebotaba sobre el terreno accidentado. Daniel conducía más rápido de lo que era seguro, con una mano en el volante y la otra estirándose hacia atrás para dejar que unos pequeños dientes y garras le agarraran los dedos a través de los barrotes metálicos. Les hablaba constantemente, con voz firme, incluso mientras su mente repasaba todo lo que sabía sobre toxicología, sobre fallo orgánico, sobre el estrecho margen en el que la intervención aún podía ser importante. Había pasado 7 años buscando a Sarah. Ahora tenía 4 horas, quizás 6 si tenía suerte, y ellos eran lo suficientemente fuertes para salvar la única parte de ella que quedaba. El sol subía más alto, el mar se extendía en todas direcciones, indiferente y eterno, y Daniel Thompson conducía hacia una redención que no tenía garantía de alcanzar,
llevando dos vidas que deberían haber sido imposibles, que nunca deberían haber sido su responsabilidad, que nunca deberían haber necesitado ser salvadas en primer lugar. En el asiento trasero, demasiado pequeño y demasiado valiente, los hijos de Sarah. Los niños de Sarah se aferraban a la estación de guardabosques de Mara West, que no había sido construida para esto, sino diseñada para el papeleo, la coordinación de patrullas y las comunicaciones por radio con los campamentos turísticos que salpicaban la reserva. Nunca se había pensado como una clínica veterinaria de emergencia para cachorros de león moribundos, pero cuando Daniel llegó 4 horas después de salir del albergue, con los neumáticos echando humo y el motor rugiendo, era la única opción que no implicaba ver morir a los hijos de Sarah morir en la parte trasera de su vehículo. La doctora Sarah Kimati estaba allí por pura casualidad, ya que normalmente trabajaba en el Centro de Conservación Principal de Nairobi, pero estaba realizando una investigación de campo sobre las poblaciones de elefantes cuando recibió la frenética llamada por satélite de Daniel. Se reunió con él en la entrada de la estación, ya poniéndose los guantes y con su kit de campo abierto en el capó de su camioneta. Una mirada a los cachorros y su expresión se volvió sombría. Trabajaron en la pequeña oficina que servía de centro administrativo de la estación, despejando el escritorio con un solo movimiento del brazo de Daniel, haciendo que los papeles y las tazas de café se esparcieran por el suelo. Nadie se quejó. Los otros tres guardabosques presentes entendieron lo que estaba pasando. Entendieron que esos pequeños cuerpos dorados representaban algo más allá de su propia supervivencia. Se trataba de si los buenos podían ganar de vez en cuando, si el cambio importaba, si el pasado podía equilibrarse con el presente. La doctora Kemati trabajó con la rapidez y precisión de alguien que había realizado innumerables veces triajes de campo, pero incluso ella dudó cuando vio los del cachorro en el analizador portátil. Daniel observó su rostro y supo, antes de que ella dijera nada, que había visto esa expresión antes en los rostros de los veterinarios que se habían rendido, que ya estaban preparando el discurso compasivo sobre el sufrimiento y la misericordia. No dejó que ella lo dijera. En cambio, Daniel comenzó a recitar todo lo que sabía sobre la toxina, sobre la dosis que probablemente habían recibido, sobre el hecho de que habían sobrevivido tanto tiempo cuando no deberían haber pasado de la primera noche. Habló de la fuerza de su madre, sobre la genética, sobre la posibilidad de que Sarah tuviera cierta resistencia que había transmitido a sus hijos. Se estaba inventando la mitad, aferrándose a pajas científicas, pero no podía parar porque, si dejaba de hablar, si dejaba que el silencio llenara la habitación, la doctora Kamati diría las palabras que acabarían con todo. Ella escuchaba, sin dejar de trabajar, insertando la vía intravenosa en la diminuta pata delantera de la cría hembra con una delicadeza que hizo que a Daniel se le hiciera un nudo en la garganta. Cuando finalmente se quedó sin palabras, ella lo miró con ojos que habían visto demasiadas pérdidas y luego dijo algo que él no esperaba. Sí, lo intentaremos. Las primeras 72 horas fueron un infierno medido en milímetros. Las crías, demasiado débiles para resistir, yacían en incubadoras improvisadas construidas con contenedores de plástico y almohadillas térmicas. Tubos se introducían en sus pequeños cuerpos para administrarles líquidos, electrolitos, carbón activado para eliminar las toxinas restantes y antibióticos para combatir las infecciones que eran inevitables dado su sistema inmunológico comprometido. Daniel no se marchó. Acercó una silla entre las dos cajas y se sentó allí, con las manos apoyadas en los laterales para que los cachorros pudieran sentirlo y saber que no estaban solos. La hembra, a la que Daniel había empezado a llamar Amara en su cabeza por la palabra Swahili que significa gracia, fue la primera en colapsar. Su frecuencia cardíaca descendió, su respiración se volvió irregular y durante 6 minutos que duraron 6 años, el monitor mostró un ritmo que significaba que la muerte estaba ganando. El doctor Kimati trabajó con manos firmes, inyectando medicamentos que Daniel no podía nombrar, ajustando las dosis con cálculos que ella no explicó y de alguna manera imposible, Amara volvió. Su corazón se estabilizó.
Su respiración se normalizó y abrió los ojos nublados por el dolor, pero aún luchando. El cachorro macho, Tag, que significa águila, se aferró con una terquedad que le recordaba tanto a Sarah a Daniel que le dolía respirar. Mientras Amara era la gracia bajo presión, Tag era el puro desafío. Gruñía a los tubos, intentaba morder el equipo de monitorización y emitía sonidos de ira que no deberían haber sido posibles en algo tan pequeño y roto. Era el sonido de una criatura que se negaba a creer que la muerte tuviera autoridad sobre él. Al cuarto día comenzaron a comer de nuevo. Solo un poco de leche de fórmula, de un biberón al principio, pero era algo que Daniel les daba él mismo, sosteniendo a cada cachorro contra su pecho, sintiendo sus pequeños cuerpos apretados contra él mientras mamaban con desesperada intensidad. Amara era limpia y metódica, mientras que Tej ensuciaba todo y se quejaba todo el tiempo. Un comportamiento normal en los cachorros que comenzaba a emerger de debajo del trauma. Era lo más hermoso que Daniel había visto en 7 años. Por la noche, cuando la estación estaba tranquila y los otros guardabosques se habían ido a sus habitaciones, Daniel acercaba las jaulas para que los cachorros pudieran verse. Hacían pequeños chirridos y metían sus diminutas patas por los agujeros de ventilación para intentar tocarse. La quinta noche, la doctora Kimati encontró a Daniel dormido en su silla, con una mano en cada jaula y las pequeñas patas envueltas alrededor de sus dedos. Los tres respiraban al mismo ritmo. No lo despertó, solo tomó una foto con su teléfono, no para las redes sociales ni para documentarlo, sino porque sabía que ese momento era importante. Porque a veces la historia de un cambio de vida se captura en la quietud, en el espacio entre respiraciones, en la forma en que las cosas rotas se aferran unas a otras en la oscuridad. Durante esas primeras semanas, mientras los cachorros se recuperaban lentamente del abismo, Daniel se encontró pensando en Sarah más de lo que se había permitido en años, el recuerdo que había guardado bajo llave, el que no podía mirar directamente sin sentir que el pecho se le hundía. Seguía aflorando, siempre empezaba de la misma manera. La llamada por radio, la emoción del cliente, la promesa de un trofeo que consolidaría su reputación. Era última hora de la tarde, con esa luz dorada que los fotógrafos llaman hora mágica, cuando la encontraron. Sarah estaba en su mejor momento, con 4 años, los músculos marcándose bajo su pelaje leonado, moviéndose con la confianza que solo poseen los depredadores alfa. Estaba sola, algo inusual en una leona, pero no desconocido. A veces se alejaban solas de la manada, a veces eran expulsadas por machos recién llegados y buscaban una nueva familia. Fuera cual fuera su historia, era exactamente lo que el cliente quería. Daniel había preparado el disparo, conocía el alcance, conocía el viento, conocía el rifle, lo había hecho cientos de veces. Le temblaban las manos por la emoción, respiraba demasiado rápido, y Daniel recordó haber pensado que probablemente necesitaría 2 disparos, el primero para herirla y el segundo para rematarla. Rápido para los estándares de la casa, pero nunca realmente limpio. Lo que sucedió a continuación nunca había ocurrido antes en todos sus años como guía. El cliente disparó. El tiro fue bueno, alcanzó a Sarah en el hombro izquierdo, precisamente donde Daniel le había indicado. Ella cayó, como dictaba la física, con las patas delanteras dobladas, pero en lugar del pánico que suelen mostrar los animales heridos, en lugar de los espasmos y los sonidos de dolor, Sarah hizo algo que cambió la trayectoria de toda la existencia de Daniel. Ella lo miró a él, no al cliente, ni al rifle, ni al vehículo, sino a Daniel. Giró la cabeza y lo encontró a 20 metros de distancia, y sus ojos se fijaron en los de él con una inteligencia que se suponía que no existía en las presas. No era una súplica, no era miedo, era reconocimiento puro y completo. En ese momento, Sarah lo vio no como un cazador, no como un humano, sino como un individuo que había elegido acabar con su vida, y ella quería que él supiera que ella entendía exactamente lo que era. El cliente ya estaba cargando la segunda bala, ya estaba levantando el rifle para el tiro final, pero algo en Daniel se rompió. Dio un paso adelante, levantó la mano y se oyó decir unas palabras que pusieron fin a su carrera
antes de que salieran completamente de su boca. No dispares. El cliente protestó. El protocolo para animales heridos era claro. No se dejaba sufrir a nada. Pero Daniel ya se estaba moviendo, acortando la distancia entre él y Sarah con largas zancadas, con su propio rifle ahora en alto, pero sin apuntar a ella, sin apuntar a nada, un gesto inútil de un hombre que de repente se había dado cuenta de que estaba en el lado equivocado de la historia. Sarah lo vio acercarse. Estaba perdiendo sangre. Su hombro estaba oscuro y húmedo, pero no intentó huir, solo observó. Cuando Daniel estuvo lo suficientemente cerca como para ver su propio reflejo en los ojos de ella, lo suficientemente cerca como para oler el cobre caliente de su sangre, ella emitió un sonido, no un gruñido, no un rugido, algo más suave, casi interrogativo, y entonces, mientras Daniel se quedaba paralizado en el momento que definiría cada día que le quedaba por vivir, Sarah se impulsó con 3 piernas y corrió. No debería haberlo conseguido. La herida era grave y la pérdida de sangre significativa, pero de alguna manera Sarah desapareció entre la hierba alta y la luz menguante, y a pesar de horas de rastreo y de las furiosas exigencias furiosas del cliente, a pesar de todo lo que Daniel sabía sobre seguir a un depredador herido, nunca la encontraron. Daniel renunció 3 días después, renunció a contratos por un valor superior al que la mayoría de la gente en Kenia vería en toda su vida. Vio cómo su reputación se derrumbaba. Vio cómo antiguos amigos y colegas lo llamaban traidor a la industria. No le importaba, no podía importarle, porque cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Sarah y sabía con absoluta certeza que si alguna vez volvía a apuntar con un rifle a un ser vivo, algo esencial en él moriría por completo. Pasó los siguientes 7 años reparando el daño causado, obtuvo su certificación de guardabosques, aceptó un puesto que le pagaba una fracción de lo que solía ganar y se dedicó a la lucha contra la caza furtiva. Pero más que eso, buscó todos los informes de avistamientos de leones, todos los estudios sobre la composición de las manadas, todas las fotos de cámaras trampa que llegaban a través de la red de conservación. Daniel los examinó todos en busca de 3 manchas oscuras detrás de su oreja izquierda, buscando pruebas de que Sarah había sobrevivido, de que su decisión de dejarlo había servido para algo, de que al menos una vida se había salvado gracias a su cambio de actitud. Nunca la encontró porque, mientras él cambiaba, mientras aprendía a ser un hombre diferente, el mundo que había dejado atrás seguía girando. Otros cazadores, otros clientes, otros hombres que veían a los animales como mercancías y la muerte como entretenimiento. Alguien había encontrado a Sarah, alguien había terminado lo que Daniel no pudo y sus hijos habían pagado el precio. A las 6 semanas, los cachorros eran lo suficientemente fuertes como para trasladarse a un recinto al aire libre. No era grande, tal vez 10 metros por 10 metros, pero tenía césped y rocas y una pequeña piscina alimentada por una manguera de jardín. El doctor Kimati había regresado a Nairobi para entonces, dejando instrucciones detalladas para el cuidado y la promesa de visitarlos semanalmente. Los otros guardabosques ayudaron a Daniel a construir estructuras de sombra y escondites, creando un entorno que era seguro pero no completamente antinatural. Amara exploró cada centímetro del recinto en su primer día al aire libre, con movimientos cautelosos pero curiosos. Se acercaba a una roca, la olía detenidamente, y luego miraba a Daniel como si le pidiera permiso para continuar. Taji, fiel a su naturaleza, intentaba trepar por todas partes. La valla, la estructura de sombra, el propio Daniel cuando se arrodillaba para rellenar su cuenco de agua. El cachorro macho no tenía miedo, solo una convicción absoluta de que el mundo existía para ser conquistado. No crecían rápido, su desnutrición temprana se había encargado de ello, pero lo hacían de forma constante. Daniel los pesaba semanalmente y registraba su progreso con el tipo de atención al detalle que antes había reservado para rastrear presas. Cada 100 gramos ganados se sentían como una victoria. Cada nuevo comportamiento, cada sesión de juego en la que se revolcaban unos sobre otros sin sombra de trauma en sus movimientos, se sentía como una prueba de que la curación era posible. Por la noche, Daniel se sentaba fuera de su recinto,
con la espalda apoyada en la valla metálica, mientras los cachorros se apretujaban contra la valla desde su lado. Les hablaba de su madre, de Sarah, y les contaba historias que no podían entender, pero que necesitaban oír de todos modos. Les hablaba de su fuerza, de su coraje, de la forma en que había elegido vivir, incluso cuando la muerte debería haberse llevado. Nunca les contó su papel en esa historia. Algunas confesiones eran demasiado pesadas para que las llevaran los niños, incluso los niños animales, que nunca comprenderían las palabras. Las pesadillas comenzaron alrededor de la 8ª semana. Amara se despertaba gritando, un sonido que ningún cachorro debería emitir, con su pequeño cuerpo rígido por el terror. Daniel acudía inmediatamente a ella, abriendo el recinto en contra de todos los protocolos de seguridad, y la abrazaba hasta que dejaba de temblar. A veces tardaba minutos, a veces horas. Taji observaba desde la distancia, con los ojos reflejando la luz de la luna, y Daniel nunca supo si el cachorro macho tenía miedo o simplemente esperaba su turno. Cuando las pesadillas llegaban a Taji, eran diferentes. No gritaba, no mostraba signos evidentes de angustia, simplemente se quedaba completamente inmóvil, mirando a la nada, con el cuerpo bloqueado en una posición que sugería que estaba viendo cómo se desarrollaba algo terrible. La primera vez que ocurrió, Daniel pensó que el cachorro estaba teniendo una convulsión. Llamó a la doctora Kimati, presa del pánico, y le describió los síntomas, preparándose para lo peor. Ella le dijo que se trataba de un trauma y que los animales, especialmente los animales sociales inteligentes como los leones, podían sufrir estrés postraumático igual que los humanos. Le dijo que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que estuviera presente para que Taji supiera que estaba a salvo. Cuando colgó, Daniel se sentó en el recinto, con Taji inmóvil a su lado, y lloró por todo lo que estos cachorros habían visto, todo lo que llevaban consigo, todo lo que les habían robado antes de que tuvieran la edad suficiente para comprender lo que significaba tener algo. La curación no fue lineal. Algunos días eran grandes avances. Los cachorros jugaban con una alegría salvaje que hacía a Daniel le dolía la cara de tanto sonreír. Pero otros eran pasos atrás, con el miedo acechando sin motivo aparente, ambos cachorros negándose de repente a comer o acurrucándose en un rincón de su refugio. Daniel aprendió a interpretar las señales, aprendió cuándo insistir y cuándo simplemente estar presente. Aprendió a ser paciente de una forma que su yo más joven nunca hubiera imaginado. Al tercer mes, los cachorros habían triplicado su peso corporal y sus personalidades habían emergido por completo. Amara era reflexiva, estratégica, siempre observaba antes de actuar. Aprendió rápido, descubrió cómo funcionaban los pestillos y desarrolló un talento para robar cosas de los bolsillos de Daniel cuando él no prestaba atención. Taji era audaz, impulsivo y estaba completamente convencido de su propia invencibilidad. Desafiaba todo, probaba todos los límites e intentaba cazar a Daniel regularmente, escondiéndose detrás de rocas que no le cubrían adecuadamente la parte trasera y luego lanzando ataques sorpresa a las botas de Daniel. En otras palabras, se estaban convirtiendo exactamente en lo que los cachorros de león debían ser. La pregunta que Daniel había estado evitando, la que se le hacía un nudo en el pecho cada vez que les daba de comer y jugaba con ellos, no podía ignorarse para siempre. ¿Qué pasaría después? Unos cachorros tan jóvenes y tan imbuidos del contacto humano no podían simplemente ser liberados en la naturaleza. No habían aprendido a cazar de su madre, no habían desarrollado las habilidades sociales que les permitirían unirse a otra manada, no habían adquirido la desconfianza hacia los humanos que los mantuviera a salvo de los cazadores furtivos y los equipos de control de fauna silvestre. El protocolo estándar era claro. Los cachorros criados por humanos iban a santuarios, vivían sus vidas en grandes recintos, se convertían en embajadores de programas educativos, seguros, cuidados y completamente cautivos. Era una buena vida, ya que les iba mejor que a muchos leones salvajes si se medía por la longevidad y la seguridad. Pero Daniel no podía dejar de pensar en Sarah corriendo con 3 patas hacia la oscuridad, eligiendo la libertad incluso cuando eso debería haberla matado.
No podía dejar de pensar en la forma en que lo había mirado al afirmar su derecho a vivir según sus propios términos hasta el momento en que desapareció. Si enviaba a sus hijos a un santuario, por muy espacioso o bien gestionado que fuera, estaría honrando su legado o traicionándolo. El debate le mantenía despierto por las noches. Lo discutía con la doctora Kimathi durante sus llamadas semanales con los otros guardabosques, durante las cenas con los oficiales de conservación que se pasaban para ver cómo iban los cachorros. Todos tenían opiniones, todos tenían argumentos válidos, pero nadie tenía respuestas que satisfacieran la pregunta que quemaba en el pecho de Daniel. ¿Qué querría Sara? Estaba sentado con los cachorros una tarde, viéndolos perseguir polillas en la luz del atardecer, cuando Amara hizo algo que lo cambió todo. Atrapó una polilla en pleno vuelo, con un salto y un mordisco perfectamente ejecutados, y se la llevó inmediatamente a Daniel, no para presumir ni para buscar elogios, sino que la dejó caer a sus pies. Se sentó y lo miró con una expresión que Daniel juraría que contenía expectativa. Estaba tratando de alimentarlo, un comportamiento que los cachorros mostraban a los miembros de su manada, una forma de fortalecer los lazos sociales, de decir, eres de la familia. El hecho de que lo hiciera con una polilla que no tenía ningún valor nutricional real no importaba. Lo que contaba era el gesto. Amara consideraba a Daniel parte de su manada y estaba demostrando que lo mantendría como los miembros de la manada se mantenían entre sí. Taji, para no quedarse atrás, inmediatamente comenzó a buscar su propia polilla para ofrecerle. Tuvo menos éxito, ya que su estrategia de ataque consistía principalmente en saltar en direcciones aleatorias y esperar chocar con algo, pero la intención era idéntica. Estos cachorros, a pesar de todo lo que habían pasado, a pesar del trauma, la pérdida y la imposibilidad de sobrevivir, intentaban cuidar al humano que los había salvado. Daniel miró esas dos caritas cubiertas de hierba y suciedad y los restos de su cena y sintió que algo se asentaba en su pecho. No era certeza. No estaba seguro de volver a sentir certeza sobre nada nunca más, pero sí claridad, quizás un sentido de dirección que había estado ausente desde el momento en que reconoció las marcas de Sara en esos diminutos cuerpos. No podía enviarlos a un santuario. Todavía no, quizá nunca, porque lo que necesitaban no era seguridad. Lo que necesitaban era una oportunidad para convertirse en lo que estaban destinados a ser. Y la única persona que podía darles esa oportunidad era un hombre que había pasado la primera mitad de su vida siendo excelente en lo incorrecto y que ahora intentaba ser adecuado en lo correcto. No era una carga justa para él, probablemente ni siquiera era posible. Pero Daniel Thompson había aprendido en los 7 años transcurridos desde que Sarah lo miró con reconocimiento que lo justo y lo posible no eran los estándares por los que se debía medir una vida. El único estándar que importaba era si lo intentabas mientras el sol se ponía sobre el mar convirtiendo el cielo en un lienzo de ámbar y rosa. Daniel observó a los hijos de Sarah jugar en la hierba. Su madre nunca los vería trepar y él comenzó, en la tranquilidad de sus propios pensamientos, a planear algo que todos le dirían que era imposible. Iba a enseñarles a ser salvajes. Enseñar a los cachorros de león a cazar cuando no eres un león es un problema que ningún libro de texto aborda adecuadamente. Daniel tenía manuales veterinarios, estudios sobre el comportamiento de la fauna silvestre y décadas de observación en los que basarse. Pero nada de eso lo preparó para la realidad de intentar comunicarse en un idioma que no hablaba con alumnos que pensaban que era su padre extremadamente incompetente. El área de entrenamiento que Daniel construyó estaba a 5 kilómetros de la estación de guardabosques, lo suficientemente lejos como para proporcionar un terreno real, pero lo suficientemente cerca como para llegar en caso de emergencia. Era una especie de recinto natural, un valle delimitado por crestas escarpadas en 3 lados y un río estacional en el cuarto. 20 hectáreas de pastizales, bosquecillos de acacias y afloramientos rocosos, no realmente salvajes, pero lo suficientemente salvajes como para importar. Comenzó cuando los cachorros tenían 4 meses, todavía pequeños como para llevarlos en una mochila cuando se cansaban.
lo cual ocurría a menudo. Las primeras lecciones versaban sobre la conciencia. Daniel recorría el territorio con Amara y Taji, deteniéndose cada pocos metros para enseñarles a rastrear. Se arrodillaba junto a las huellas de impalas en el barro y dejaba que los cachorros las olieran y examinaran, y luego seguían el rastro hasta encontrar el lugar donde había estado pastando la manada. Les enseñó a leer el viento, a moverse entre la hierba alta sin crear ondas que alertaran a las presas, y a utilizar las rocas y los termiteros como refugio. Amara lo entendió de inmediato. Era una acechadora nata. Su cuerpo se ponía instintivamente en la posición de caza que llevaba grabada en sus genes. Observaba las demostraciones de Daniel con absoluta concentración y luego intentaba replicarlas con una seriedad que resultaba casi cómica, dado su tamaño. Cuando lograba acechar y abalanzarse sobre un saltamontes, lo llevaba consigo durante una hora, como si fuera una cebra adulta, gruñendo a Taji cuando éste intentaba investigar su presa. El enfoque de Taji era diferente. Trataba todo como un juego, que era lo que debía hacer en esa etapa, pero con un nivel de caos que hacía que la caza real pareciera imposible. Se abalanzaba sobre los pájaros anunciando su presencia con pequeños rugidos que lo hacían gruñir a todo lo que se encontraba a su alrededor. Tenía un enfoque diferente. Trataba todo como un juego, que era lo que se suponía que debía ser en esta etapa, pero con un nivel de caos que hacía que la caza real pareciera imposible. Se abalanzaba sobre los pájaros anunciando su presencia con pequeños rugidos que hacían huir a todo lo que se encontraba en un radio de 100 metros. Se distraía con olores interesantes y se desviaba del camino, y luego se sorprendía cuando su presa ya no estaba donde la había dejado. Más de una vez, Daniel tuvo que rescatarlo de situaciones en las que su confianza había superado con creces su competencia. Pero Tarji tenía algo que no se podía enseñar. Era absolutamente intrépido. Cuando se encontraron con un lagarto monitor, una criatura casi tan larga como el joven león y equipada con garras afiladas y una cola como un látigo, Amara se acercó con la precaución adecuada, pero Taji lo atacó. La pelea duró 3 segundos antes de que Daniel interviniera y tirara del cachorro por el cuello, mientras el lagarto escapaba entre la maleza. La respuesta de Taji intentó inmediatamente perseguirlo, sin dejarse intimidar por el hecho de que acababa de ser completamente superado. Los meses pasaron con un ritmo de enseñanza y aprendizaje. Daniel trajo presas vivas, comenzando con gallinas de Guinea, que eran lentas y relativamente fáciles de atrapar. La primera vez que Amara cazó una por su cuenta, el sonido que hizo no fue exactamente un rugido, sino algo parecido. Puro triunfo. Había proporcionado comida gracias a su propia habilidad. Había aprovechado la memoria genética que la convertía en lo que era. Daniel observaba desde 20 metros de distancia, con el corazón hinchado de orgullo y a la vez destrozado al saber lo que eso significaba. Ella estaba aprendiendo a no necesitarlo. A los 8 meses, los cachorros cazaban en equipo. Amara daba vueltas por un lado, moviéndose con la paciencia de un gato 10 veces mayor que ella, mientras que Taji, en su papel de distracción ruidosa, se acercaba desde la dirección opuesta. Su tasa de éxito seguía siendo baja, tal vez 1 de cada 10 intentos, pero estaban aprendiendo, y lo que es más importante, estaban aprendiendo juntos, desarrollando la comunicación y la coordinación que requería la caza en manada. Las pesadillas continuaban, pero con menos frecuencia. Algunas noches, Daniel los oía gritar en la oscuridad del área de entrenamiento y tenía que contenerse físicamente para no ir a buscarlos. Necesitaban aprender a consolarse mutuamente, hacer el apoyo del otro seguridad mutua. Su presencia constante, lo que les había salvado al principio, era ahora lo que podía impedirles sobrevivir por sí mismos. Era la lección más difícil que Daniel tenía que enseñarse a sí mismo. Cómo amar algo lo suficiente como para dejarlo luchar. A los 10 meses, los cachorros mataron su primer impala, un juvenil separado de su madre durante el cruce de un río, debilitado y perfecto para cazadores inexpertos. Daniel observó desde una cresta cómo Amara lideraba el acecho, con movimientos ahora fluidos y seguros,
mientras Taji aportaba la velocidad para la carrera final. La muerte no fue limpia. Llevó más tiempo del que habría llevado con una leona experimentada, pero sucedió, y cuando los cachorros comenzaron a alimentarse, con la cara hundida en la carne que habían cazado por sus propios medios, Daniel supo que la decisión que había estado evitando ya no podía posponerse. Estaban listos, no perfectos, no experimentados, pero lo suficientemente listos. La pregunta era si él estaba listo para dejarlos ir. La doctora Kimati salió para la evaluación final. Pasó 3 días observando a los cachorros, documentando sus intentos de caza, su comportamiento territorial y sus respuestas a la presencia de otros depredadores en la zona. Su informe era clínico, objetivo, y llegaba a una conclusión que Daniel ya sabía en su corazón desde hacía semanas. La rehabilitación hasta la liberación total era posible. Esas palabras deberían haberle tranquilizado, pero en cambio le parecieron el diagnóstico de algo terminal. El protocolo para la liberación gradual era el siguiente. Primero, Daniel dejaría de llevarles comida suplementaria, obligando a los cachorros a cazar para alimentarse. Luego, alargaría el tiempo entre sus visitas, enseñándoles que su presencia no estaba garantizada. Finalmente, dejaría de acudir por completo, supervisándolos desde la distancia mediante cámaras trampa y collares con radiofrecuencia, interviniendo solo si su supervivencia se veía claramente amenazada. Cada etapa era como cortar un pedazo de su propio cuerpo. Cuando Daniel dejó de llevarles comida, Amara lo miró con una expresión que solo podía interpretarse como traición. Ella entendía que él tenía comida en su vehículo, podía olerla y no comprendía por qué se negaba a compartirla. Durante 3 días apenas lo miró, centrando toda su atención en cazar con Taji. Cuando finalmente lograron cazar por su cuenta, no le llevó a Daniel un trozo como solía hacer. La ofrenda de comida que antes había significado la pertenencia a la manada ya no se le ofrecía. Ya no era parte de la manada. Era exactamente lo que tenía que pasar. De todos modos, eso lo destruyó. Las ausencias prolongadas eran peores. Daniel se iba 2 días, luego 3, luego una semana entera. Regresaba y encontraba que los cachorros habían establecido sus propias rutinas, sus propios territorios, su propia relación con la tierra que no lo incluía a él. Taji, en particular, se había vuelto más audaz, desafiando a los jóvenes leones que vagaban por el valle y afirmando su dominio sobre un territorio que reclamaba como propio. Amara se había convertido en un fantasma. Sus habilidades para cazar eran tan refinadas que Daniel a menudo no podía verla, incluso cuando sabía que estaba cerca. Se estaban volviendo salvajes, ese era el objetivo. Se sintió como morir el día en que Daniel les colocó los collares con radio. Ambos cachorros tenían ahora 13 meses y eran casi del tamaño de un adulto. Amara le dejó acercarse, pero no se frotó contra sus piernas como solían hacerlo con Taji. Taji se sometió al collar con impaciencia, claramente deseando volver a actividades más importantes. Cuando Daniel dio un paso atrás y los liberó de su última revisión física, ninguno de los dos cachorros miró atrás mientras se alejaban hacia la pradera. Daniel se quedó en el valle de entrenamiento durante 2 horas después de que se marcharan, esperando algo que no podía nombrar. Tal vez un adiós, tal vez el reconocimiento de que el último año había sido importante, de que él había sido más que una simple fuente de alimento y un cuerpo cálido, pero los cachorros no regresaron. Habían avanzado hacia sus propias vidas, como debían y como necesitaban, y Daniel Thompson, de 64 años y más agotado que nunca en su vida, regresó a su vehículo y condujo de vuelta a una estación que de repente le pareció insoportablemente vacía. La fase de seguimiento duró 6 meses. Daniel rastreó sus movimientos a través de los collares de radio, revisó semanalmente las imágenes de las cámaras trampa y coordinó con otros guardabosques para asegurarse de que no entraran en conflicto con los asentamientos humanos. Amara y Taji habían reclamado territorios superpuestos que cubrían casi 40 kilómetros cuadrados, un área que habría parecido imposible para leones tan jóvenes. Pero estos eran los hijos de Sara.
Y al parecer su genética incluía una negativa a reconocer las limitaciones convencionales. Cazaban con éxito la mayoría de las veces y evitaban a los humanos casi por completo. Eran, según todos los estándares medibles, leones salvajes. Entonces, una mañana, mientras Daniel revisaba las imágenes de una cámara trampa cerca de un abrevadero, vio algo que le hizo detener la reproducción y acercarse a la pantalla. Amara y Taji, ahora completamente crecidos y magníficos, bebían uno al lado del otro, pero no estaban solos. Otra leona, más vieja y con cicatrices que hablaban de una larga vida en la sabana, descansaba cerca y junto a ella, tres cachorros pequeños jugaban en las aguas poco profundas, revolcándose unos sobre otros en el eterno juego de los jóvenes depredadores que aprenden a controlar sus cuerpos. La leona mayor no era su madre. Los ángulos de la cámara y el momento en que se tomó la foto lo dejaban claro, pero los toleraba. Les permitía entrar en su espacio y aceptaba su presencia de una manera que sugería algo profundo. Amara y Taji habían encontrado una manada o una manada los había encontrado a ellos. De cualquier manera, ya no estaban solos. Daniel les quitó los collares con radio después de 8 meses. Los cachorros, ahora jóvenes adultos, habían demostrado que podían sobrevivir sin supervisión. Los collares habían cumplido su función y era hora de poner fin a la última intervención. Les disparó dardos desde la distancia, les quitó el equipo mientras estaban sedados y se marchó antes de que despertaran. Sin despedidas, sin momentos finales, solo la finalización clínica de un proyecto que en realidad nunca había tenido que ver con la conservación de la vida silvestre, sino con la redención. Daniel había aprendido que la redención requería dejar ir precisamente aquellas cosas a las que más querías aferrarte. Años después, Daniel continuaba su trabajo como guardabosques, coordinando patrullas contra la caza furtiva, gestionando los conflictos entre humanos y fauna silvestre, formando al personal más joven en rastreo y evaluación de campo. Se encontraba con leones con regularidad, aunque nunca en circunstancias que le permitieran identificarlos individualmente. El Mara albergaba cientos de leones en sus territorios y la probabilidad de encontrarse con dos individuos concretos era astronómica. Se decía a sí mismo que no los estaba buscando. Se lo repetía cada vez que revisaba los informes del cuadrante donde habían sido liberados, cada vez que estudiaba los datos sobre la composición de las manadas de las, cada vez que tomaba rutas un poco más largas que pasaban por sus últimos territorios conocidos, se decía a sí mismo, y sabía que era mentira. Entonces, una tarde, cuando Daniel realizaba una patrulla de rutina cerca del antiguo valle de Training, su radio crepitó con un informe de un guía turístico. Dos leones, un macho y una hembra, habían sido avistados moviéndose a lo largo de la carretera de la cresta, sin comportamiento agresivo, solo pasando por allí, pero el guía mantenía la distancia como exigía el protocolo. Daniel acusó recibo del informe, anotó la ubicación e intentó ignorar la forma en que sus manos temblaban. Repentinamente temblaban sobre el volante. La carretera de la cresta estaba a 2 kilómetros de distancia. Había docenas de parejas de leones en esta región, por lo que era poco probable que fueran ellos. Daniel sabía todo esto, pero de todos modos giró el vehículo hacia la cresta. El sol se ponía, pintando las praderas con tonos dorados y cobrizos, cuando Daniel los vio. Dos leones que se movían con la tranquila confianza de los animales en su mejor momento, siguiendo un sendero paralelo a la carretera. Desde esa distancia era imposible identificarlos. Podían ser cualquier león. Probablemente eran cualquier león. Daniel detuvo el vehículo, apagó el motor y salió, en contra de todas las normas de seguridad y de todo lo que había enseñado a los demás. Se alejó del Land Rover y se adentró en la pradera abierta. Si se trataba de leones salvajes sin antecedentes de contacto con humanos, lo que estaba haciendo era un suicidio, pero algo en su pecho, algún instinto que iba más allá del pensamiento racional, le decía que confiara. Los leones dejaron de caminar, giraron la cabeza en su dirección y se quedaron quietos, como hacen los depredadores cuando evalúan a una presa potencial. Daniel también se detuvo, de pie, con abrió las manos a los lados,
mostrándose lo más vulnerable y menos amenazante posible durante 30 segundos que parecieron 30 años. Nada se movió. El único sonido era el del viento entre la hierba y los latidos del corazón de Daniel. Entonces, la leona levantó ligeramente la cabeza, olfateando el aire, y Daniel vio las 3 manchas oscuras detrás de su oreja izquierda. Amara, que era la hembra, más grande y con el comienzo de una magnífica melena, era Tachi. Casi se le doblan las rodillas. 4 años. 4 años desde que los había visto, desde que les había quitado los collares y se había marchado, desde que los había dejado ir a la vida que su madre había intentado darles y había muerto por ello. Y allí estaban, vivos, sanos, fuertes, todo lo que había esperado y nada de lo que se había atrevido a esperar realmente. Los leones seguían inmóviles, observando. Daniel no podía saber qué pensaban. No podía saber si la memoria funcionaba para ellos de la misma manera que para él. Él había sido todo su mundo una vez y luego se había ausentado deliberadamente. ¿Lo recordaban? ¿Importaba eso? Amara dio un paso adelante, solo uno, luego otro. Sus movimientos eran cautelosos, pero no agresivos, probando, cuestionando. Taji siguió el ejemplo de su hermana, como siempre había hecho, con una postura cautelosa pero curiosa. Recorrieron la mitad de la distancia que les separaba de Daniel y luego se detuvieron de nuevo. Daniel se movió muy lentamente, con el mismo cuidado deliberado que había utilizado años atrás. Cuando deslizó por primera vez la mano en la oscuridad bajo la cabaña, se agachó para sentarse en el suelo, haciéndose más pequeño, menos amenazante, indicando que no tenía malas intenciones, que no estaba allí para capturar ni controlar. Durante un momento no pasó nada, pero entonces Amara emitió un sonido, no un rugido, ni un gruñido, sino un resoplido, el saludo que los leones usaban con los miembros de su manada y su familia, y acortó la distancia que les separaba con 3 largas zancadas. Daniel se quedó completamente inmóvil, mientras Amara se acercaba con su enorme cabeza a la altura de la suya, sentado en la hierba. Ella se acercó más, con el hocico casi tocando su cara, respirando su olor. 4 años. 4 años deberían haber borrado su olor de la memoria de ella. Deberían haberlo relegado a la categoría de cosas olvidadas, pero algo en la forma en que se inclinó hacia el espacio entre ellos sugería lo contrario. Entonces Amara hizo algo que rompió todas las defensas que Daniel había estado manteniendo. Ella frotó su cara contra la de él, el comportamiento de vinculación social que los leones usaban para marcarse entre sí con su olor, para decir, tú eres mío y yo soy tuya. Su cabeza empujó contra su mejilla, luego contra su hombro, y luego se movió para frotarse contra su espalda, reclamándolo incluso ahora, incluso después de todo este tiempo, como parte de su mundo. Taji se acercó más lentamente, con su cansancio evidente en cada línea de su cuerpo. Siempre había sido el valiente, el tonto, pero la edad le había enseñado la precaución adecuada. Rodeó a Daniel por el otro lado, manteniendo a su hermana entre él y este humano que olía a recuerdo, pero parecía historia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo, se sentó con sus ojos dorados fijos en el rostro de Daniel. Daniel extendió la mano con lentitud glacial y la posó sobre el hombro de Taji. Los músculos del león se tensaron, listos para saltar si ese contacto se transformaba en una amenaza. Pero no fue así. Solo era una mano cálida y familiar que descansaba sobre el pelaje con la delicadeza de un saludo. Durante 5 minutos que existieron fuera del tiempo, Daniel se sentó en la hierba con los hijos de Sara a ambos lados. Amara continuó frotándose contra él periódicamente, comentándole que restablecía los lazos que nunca se habían roto realmente. Taj finalmente se relajó lo suficiente como para apoyar su considerable peso contra el costado de Daniel, sin llegar a confiar del todo, pero tampoco a rechazarlo. No intercambiaron palabras, porque las palabras nunca habían sido el lenguaje que habían hablado, pero algo pasó entre los tres en aquella luz dorada. Algo que se sentía como perdón, como culminación, como el cierre de un círculo que había comenzado con un disparo de rifle
y una leona que se negaba a morir. Daniel pensó en Sara, en la forma en que ella lo había mirado en su último momento de cautiverio, en la forma en que había elegido la libertad incluso cuando la libertad debería haberla matado. Pensó en la elección que había tomado en ese momento, la decisión de dejarla huir, de dejar de ser el hombre que había sido y comenzar el largo proceso de convertirse en alguien que pudiera vivir con su reflejo. La había buscado durante 7 años, desesperado por encontrar una prueba de que su cambio había importado, de que al menos una vida había sido salvada por su transformación. Nunca había encontrado esa prueba, pero ahora, sentado allí, con el peso de 2 leones adultos presionándolo, con la evidencia del legado de Sara hecha carne y sangre y corazón latiente, Daniel entendió que había estado buscando lo incorrecto. Él no había salvado a Sara, ella se había salvado a sí misma. Lo que él había salvado era la posibilidad de que sus hijos sobrevivieran, de que su linaje continuara, de que las 3 manchas oscuras detrás de su oreja izquierda existieran en el mundo por otra generación. Y al hacerlo, al elegir luchar por 2 pequeñas vidas que no deberían haber sido su responsabilidad, también había salvado algo en sí mismo. La redención no era un destino, no era un ajuste de cuentas final, donde las deudas se equilibraban y se borraban las pizarras. Era simplemente la elección tomada una y otra vez de ser mejor de lo que habías sido, de honrar las vidas que habías dañado protegiendo las vidas a las que aún podías llegar, de llevar el peso de tu pasado sin dejar que aplastara la posibilidad de tu futuro. El sol tocó el horizonte y las sombras comenzaron a extenderse por la pradera. Amara se levantó primero, alejándose de Daniel con un último roce de su cara contra su hombro. Taji la siguió, aunque se detuvo para mirar atrás, sus ojos encontrándose con los de Daniel una vez más en esa mirada. Daniel podía ver al cachorro que había intentado trepar por todo, que había luchado contra un lagarto monitor con más valor que sentido común, que había gritado en pesadillas y había necesitado que lo abrazaran hasta que llegara la mañana. Pero también podía ver al león en que se había convertido ese cachorro, fuerte, sano, salvaje, todo lo que un león debía ser. Los hermanos comenzaron a alejarse, sus movimientos sincronizados como los de unos compañeros que habían sobrevivido juntos y seguirían sobreviviendo juntos. Después de 10 metros, rompieron en un trote ligero hacia la hierba más oscura, donde comenzaría la caza vespertina, comenzaría la caza vespertina. No miraron atrás, no necesitaban hacerlo. Daniel se sentó en la hierba hasta que desaparecieron de su vista, hasta que la oscuridad hizo imposible ver. Entonces se levantó, con las articulaciones protestando tras el largo reposo, y regresó a su vehículo. El trayecto de vuelta a la estación fue tranquilo, la radio en silencio, la carretera vacía. Cuando llegó, el guardabosques del turno de noche le preguntó si la patrulla había sido productiva. Daniel dijo que sí, aunque no podía explicar lo que había encontrado. ¿Cómo se describe el momento en que el pasado te perdona? ¿Cómo se expresa con palabras la sensación de una deuda que nunca se podrá pagar, pero que de alguna manera se reconoce como pagada? De todos modos, esa noche Daniel durmió sin sueños, no porque el recuerdo de Sara hubiera desaparecido, nunca desaparecería, sino porque ya no se sentía como una herida, se sentía como una cicatriz, todavía allí, todavía visible, todavía parte de su historia, pero curada de la manera en que solo el tiempo y el esfuerzo honesto pueden curar. En los años siguientes, hubo avistamientos ocasionales de los 2 leones. Llegaban informes a través de la red de guardabosques de un macho grande, con una melena impresionante, y una hembra delgada, a menudo vistos juntos. Cazadores exitosos con un territorio que abarcaba el corazón del mar. La hembra destacaba por sus marcas inusuales, 3 manchas oscuras detrás de la oreja izquierda, que la hacían fácilmente identificable en las fotografías. Daniel nunca volvió a buscarlos. Había tenido su momento, su respuesta, su imposible regalo de reconocimiento. Después de que el tiempo y la distancia hubieran borrado cualquier vínculo, pedir más sería codicioso, pero siguió el rastro de los informes, tomó nota de su supervivencia continua, de su integración ocasional con otras manadas,
los rumores de cachorros que podrían haber sido suyos, la en un mundo en el que se estaba perdiendo tanto, en el que los leones desaparecían de territorios que habían ocupado durante milenios, en el que el trabajo de conservación parecía como intentar contener el océano con las manos abiertas. Dos vidas persistían, dos vidas que deberían haber terminado bajo un albergue abandonado, que deberían haber sucumbido al veneno y al trauma y a la simple matemática de ser pequeños y estar solos en un mundo diseñado para consumir a los vulnerables. Habían sobrevivido y al sobrevivir, habían demostrado algo que Daniel necesitaba creer, pero no se había permitido confiar en que el cambio era posible, que las decisiones que tomamos tienen repercusiones que no podemos predecir, que el amor, incluso el amor imperfecto que ofrecen las personas imperfectas, puede ser suficiente para inclinar la balanza entre la muerte y la vida. En el aniversario del día en que encontró a los cachorros debajo del albergue, Daniel conducía hasta el antiguo valle de entrenamiento, no para buscar, no para esperar otro encuentro, sino simplemente para sentarse en la hierba y recordar los pequeños cuerpos aterrorizados que habían intentado destrozarle la mano, recordar las largas noches de lucha contra las toxinas e infecciones y la desesperación, recordar el momento en que dos cachorros de león lo miraron y decidieron, en contra de todos los instintos y experiencias que les decían lo contrario, confiar y recordar la tarde en que dos leones adultos volvieron a entrar en su vida, el tiempo suficiente para demostrarle que lo imposible que había intentado había funcionado milagrosamente. El pasado no se podía borrar. Daniel Thompson había sido un cazador de trofeos, había causado muerte y sufrimiento al servicio de una industria contra la que ahora luchaba. Esa verdad siempre formaría parte de su historia, estaría siempre escrita en la historia de quien era, pero no era la única verdad. La otra verdad era que, cuando más importaba, cuando dos vidas pendían de un hilo y la opción más fácil habría sido dejar que el dolor, la culpa y el peso de sus propios fracasos determinaran el resultado, Daniel había elegido otra cosa. Había elegido luchar, había elegido quedarse, había elegido dar a los hijos de Sara la oportunidad que su madre había luchado tan duro por crear, y ellos habían aprovechado esa oportunidad y la habían convertido en una vida que valía la pena vivir. Mientras el sol se ponía sobre el mar, pintando las acacias en tonos ámbar y rosa, Daniel Thompson se encontraba en la pradera, donde una vez había enseñado a dos cachorros a ser leones. El valle estaba tranquilo, en paz, hogar de nuevas generaciones de animales que nunca conocerían la historia que se había desarrollado allí. Así era como debía ser. La tierra no llevaba la cuenta, simplemente continuaba eterna, indiferente y hermosa más allá de las palabras. Pero Daniel sabía que llevaba la historia en cada cicatriz, en cada recuerdo, cada mañana cuando se despertaba y elegía de nuevo ser el hombre que los ojos de Sara habían exigido que se convirtiera. La redención no se daba, se ganaba, una elección a la vez, una vida a la vez, un momento a la vez, negándose a dejar que las peores partes de tu historia definieran la totalidad de tu existencia. No había salvado a Sara, pero había salvado su legado y, al final, ese era el único tipo de perdón que importaba, el perdón que te dabas a ti mismo por ser digno de perdón.